Después de esta, sí, ¿no? Como consecuencia del déficit estrogénico, y lo vamos a ver en un momento. Entonces, para comenzar, tenemos que tener la idea clara de cuál es la definición de estos, o los términos de la menopausia. ¿Qué es menopausia? Menopausia se considera al cese de la menstruación, ¿ya? Cuando la paciente ya deja de menstruar, según la OMS, durante 12 meses, es decir, un año entero consecutivo, ¿no? Asociado a déficit estrogénico en el laboratorio, vamos a ver disminución de estrógeno y aumento de la FSH, ¿ya? Pero en menopausia en sí, teóricamente viene a ser relacionado con la menstruación, es decir, deja de menstruar la paciente 12 meses consecutivos. Algunas otras bibliografías, como la FIGO, dice que solamente se considera 6 meses, pero nosotros nos vamos a guiar por lo que dice la OMS, 12 meses consecutivos, por si acaso ven otra teoría. ¿A qué se considera perimenopausia? La perimenopausia es el periodo que está desde antes del cese de la menstruación hasta los primeros años de la transición a la menopausia, ¿ya? Es decir, va desde 3, 4 años antes de que venga el cese de la regla hasta unos 3 a 4 años posteriores al cese de la misma. La vamos a ver ahora en un cuadro en el cual se ha hecho toda la abreviación en un estudio Strauss de toda la parte reproductiva de la mujer, ¿no? Y ahí se ven los años de transición a la menopausia, ¿ya? Que comienza con las alteraciones del periodo menstrual, ¿no? Ya la paciente comienza a tener alteraciones en la regla, a veces viene 2 meses, no viene 2 meses, deja de, o hay alteraciones en el volumen o en el flujo menstrual, ¿no? Entonces comienzan a ver cuándo aparecen estos síntomas, cuando la paciente ya llega a una edad promedio. Nosotros, tenemos que considerar varios factores para el inicio de estos síntomas, ¿no? En cuanto a la edad de la paciente. Se considera acá en Perú que la edad promedio para el inicio de la menopausia viene a ser a partir de los 47 años. Ya 47 y 50 años es en promedio. Y esto también va a depender de otros factores, como la altura. Cuando estemos en la altura, la menopausia se va a presentar mucho antes, ¿no? En promedio. Por un ejemplo, en Cerro de Pasco, cuando tenemos una altura más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, más o menos la edad está en 42 años, ¿ya? Entonces, eso sí hay que tenerlo fijo porque va a variar también eso. Y se va a llevar este periodo a los primeros años después de hacer la regla, donde comienzan a venir los trastornos por el déficit estrogénico, ¿no? Es decir, los síndromes genitourinarios, osteoporosis, ¿no? Que se ve un poco más alejado, ¿no? Ya 6, 7, 8 años. Y trastornos en lo que es el colesterol, el triglicérido, porque el estrógeno es un factor protector en la mujer, ¿no? Cambios en la piel, etcétera. Eso lo vamos a ver en un momento, todas las manifestaciones que se van a presentar. Y el climaterio, ¿no? El climaterio viene a ser el periodo en que ocurren todos estos cambios, ¿no? Se llama así, el síndrome climatérico viene a ser a todos los cambios que se va a producir en la paciente. ¿No? No específicamente en la regla o algo, sino en general todo, ¿ya? Es lo que le diferencia de perimenopausia y climaterio. Porque acá en perimenopausia tenemos que ver también la parte hormonal, es decir, hacemos estudios y vamos a ver cambios, ¿ya? Entonces, climaterio quiere decir todo el síndrome, todo el cuadro. Ya, entonces, la menopausia va a tener diferentes tipos, ¿no? Tenemos la menopausia espontánea, que es la que va a ocurrir cuando, como su mismo nombre lo dice, va a la redundancia, espontáneamente la paciente va a ver que va a comenzar a tener cese en la regla y simplemente se va a cortar porque ya está en la edad para que venga el periodo de la menopausia. Pero también puede producirse por otros tipos de
en otros casos, ¿no? En las pacientes que tal vez necesitan una histerectomía, es decir, le retiran el útero más los dos ovarios a una edad temprana, es decir, antes de los 47 años en promedio en Perú, ¿no? Entonces se denomina una menopausia quirúrgica porque se les acabó los ovarios antes de tiempo, ¿no? Y prematura, la menopausia prematura es aquellas pacientes o aquellas mujeres que les viene la menopausia antes de los 40 años, ¿ya? 40 años. Entonces, solamente para tener una capite y ver la diferencia entre lo que es menopausia precoz y falla ovárica prematura, porque a veces hay un poco de confusión en este tema, lo he puesto acá. La menopausia precoz, como bien lo he dicho, es antes de los 40 años, ¿no? Lo bueno es que solamente sucede en 1% de las mujeres, y acá el riesgo de tener osteoporosis o enfermedades cardiovasculares es mucho mayor que en las pacientes que inician la menopausia de manera espontánea, ¿no? Porque tiene muchos años con el déficit de estrógeno o de estradiol, y acá sí tenemos que dar un tratamiento. Acá en la menopausia precoz, por más que nosotros demos hormonas o tratamiento hormonal, este periodo ya hay una insuficiencia ovárica, el ovario ya no va a producir estradiol, ¿no? Y ya no va a haber una conversión, ya no se va a poder revertir el proceso, ¿ya? En lo que es la menopausia. En cambio, en la falla ovárica prematura, que también se produce antes de los 40 años, acá la paciente va a tener periodos de amenorrea, es decir, no le va a venir la regla antes de los 40 años, pero por alguna causa específica, ¿no? No porque los ovarios comenzaron a fallar eh, espontáneamente porque ya le tocaba venir la menopausia, sino porque acá tienen algunos factores, pueden ser genéticos, ¿no? Pueden ser iatrogénicos, la paciente ha estado sometida tal vez a radiación o tiene alguna disgenesia gonadal, ¿no? Ya propia, que ha nacido genéticamente ya con esto, ¿no? Y va a conllevar a esta paciente a que tenga un hipoestrogenismo, ¿no? Obviamente va a venir con infertilidad, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis como consecuencia del déficit de estrógeno temprano, ¿ya? Acá las causas son variadas, pero predominan las causas genéticas, las autoinmunes y las iatrogénicas, ¿no? Entonces acá les he puesto algunas de las causas de falla ovárica precoz, que a diferencia del otro, antes de que me olvide, acá sí podemos dar tratamiento, ¿ya? Acá sí podemos revertir en algunas dependiendo de la causa, el déficit estrogénico dando terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y la paciente puede volver a revelar y tal vez quedar embarazada. En cambio, cuando ya tiene menopausia, pues ya no, ¿ya? Entonces, una de las causas principales genéticas vienen a ser las disgenesias gonadales, ¿ya? Entre ellas está el síndrome de Turner y el síndrome de X frágil, que lo vamos a ver en el transcurso del curso. Otros son trisomía 13, 18 o enfermedades metabólicas como la galactosemia. Autoinmunes, ¿no? Puede ser por endocrinopatías, ¿no? Ahí tenemos el ovario poliquístico, problemas con síndrome metabólico. Las heterogénicas, obviamente, cuando la paciente va sometida a cirugía, de repente entra por un quiste de ovario pedículo torcido, termina con el ovario ya necrosado y se tiene que retirar el ovario y queda solamente uno y se comienza a fallar con el transcurso del tiempo, ¿no? Porque ya no tiene la capacidad para poder solventar hasta más de los 40 años. Si la paciente está con cáncer y sometida a radiación o a quimioterapia, radioterapia, ¿no? El consumo de cigarro aumenta 1.5 años antes del periodo de la menopausia. Químicos, pesticidas, ¿no? Infecciones como la tuberculosis, pacientes que tienen tuberculosis pélvica, ¿no? O también que tienen parotiditis, pueden aumentar la falla ovárica antes de tiempo. Otras enfermedades, ¿no? Vamos a hablar también en los que son las alteraciones del ciclo menstrual, los que son las amenorreas por hipotalámicas. Dentro de ellas está la anorexia nerviosa, ¿no? Las pacientes dejan de comer y obviamente por eso dejan de reglar, y puede haber una falla prematura. Diabetes, anemia, ¿no? Pacientes con anemia o con enfermedades como lupus
pueden ocasionar que también hay una falla precoz. Y otras idiopáticas, cuando ya se habla realmente de que la falla ovárica precoz se produce a una menopausia verdadera o un síndrome de resistencia ovárica, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando al inicio de la exposición, hay un estudio que se ha hecho para poder colocar, ¿no?, dentro de un esquema o con estadios los años reproductivos de la mujer, ¿no? Este es el estudio Strauss, que ya tiene varios años, ¿no? Dentro de ellos, lo que nos vamos a ocupar nosotros es a partir del estadio -2, ¿no?, donde ya la paciente está entrando a una transición menopáusica, ya cuando en lo que es la reproductiva, son, como van a ver, estadios más -5, -4, -3, ¿no? En cambio, ya cuando comenzamos a entrar al estadio -2, ya estamos entrando a la etapa de la transición en la menopausia, que es el tema que nos ha tocado el día de hoy, ¿ya? Como ven ahí, nosotros tenemos dos etapas en lo que es la transición a la menopausia. La etapa temprana, ¿no?, y la etapa tardía. A todo este periodo, ya les había comentado que se llama perimenopausia hasta los primeros años del cese de la menstruación, ¿ya? Hasta los primeros años de la posmenopausia. Acá, la etapa de la transición a la menopausia, la etapa temprana, ¿no? La etapa temprana va a ser variable, no vamos a tener un año específicos, ¿no? Cuando comienzan a ver las alteraciones, lo principal que se va a ver en este tipo de periodo, en el periodo de la premenopausia, por decirlo así, ¿no?, o la etapa de la transición temprana en la menopausia, van a haber cambios en el ciclo menstrual, ¿ya? Acá puede durar de repente más de 7 días, o puede haber ausencia de ciclos menstruales y que no van a ser consecutivos, ¿no? Entonces acá la variabilidad, el signo primordial que vamos a ver que se va a alterar en el ciclo menstrual va a ser va a haber hemorragia uterina anormal, ¿ya? Ese es uno de los criterios. ¿Qué más vamos a tener si comenzamos a sacarle dosaje? ¿No? Viene una paciente ya en edad promedio, 45, 46, 47 años, con este tipo de alteraciones. Antes de pensar que está entrando en la menopausia, tenemos que ver si de repente tiene algún factor o algo orgánico que esté produciendo esta alteración en el ciclo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué le vamos a pedir a la paciente? Probablemente una ecografía, vemos si no tiene miomas, pólipos que puedan estar condicionando eso, ¿no? O quistes. Y también pedimos un perfil hormonal. Dentro del perfil hormonal que pedimos, pedimos FSH, pedimos la hormona antimuleriana, que es uno de las hormonas que son decisivas o que van a estar disminuidas en el periodo de la menopausia, ¿no? Ya, porque la hormona antimuleriana nos da lo que es la reserva ovárica, ¿ya? Si la reserva ovárica comienza a bajar, pues obviamente el estradiol también va a disminuir. Y otro que también vamos a encontrar y que es un factor que lo vamos a ver en un ratito en la parte de la fisiología, es la inhibina, ¿ya? Esta hormona, la inhibina, hace que nosotros tengamos el feedback, ¿no? Para que nuestro ovario diga, ya, ok, ya tengo estradiol, va hacia la hipófisis y le dice, no, ya no produzca más FSH, ¿no? Entonces, cuando comienza la etapa de la perimenopausia, esta inhibina va a comenzar a disminuir, entonces se va a producir mucho más FSH que va a bloquear, ¿no?, la producción de estradiol. Entonces acá la FSH va a estar muy alta, ¿ya? Entonces, dentro de la FSH es una de las hormonas que vamos a encontrar elevadas, ¿no?, en la menopausia hasta antes, ¿no? Antes de que ya cese la regla. Podemos encontrar esta FSH aumentada a partir de los 35, 36, 37 años. Es por eso que la tasa de embarazo disminuye a partir de esa edad, ¿ya? La hormona antimuleriana normalmente va a estar disminuida y la inhibina también. Hacemos una ecografía, ¿no? Porque vamos a descartar, obviamente, que tenga alguna alteración orgánica, y por ahí vemos los ovarios. Y en los ovarios vamos a ver que los folículos van a estar disminuidos. Ya normalmente los ovarios vamos a encontrar de 6 a 8 folículos por cada ovario, ¿no?, en una mujer en edad reproductiva normal.
pero acá los folículos ya van a estar menos, ¿no? De repente encontramos 3 en uno, 2 en el otro, y así sucesivamente. Y la paciente tal vez está buscando un embarazo, pues, ¿no? En unas pacientes que han tardado o han retardado su paridad. Síntomas somáticos no los vamos a encontrar todavía en esta etapa. Entonces, acá lo primero que vamos a encontrar son alteraciones en la regla. Pasado ya unos años, ¿no? En este periodo ya la paciente está mucho más cerca a la etapa de la menopausia, ya está en los 47, ¿no? Promedio Perú viene a esa edad de la menopausia. Ya vamos a entrar a la etapa de menopausia tardía. Es decir, cuando ya, esto dura más o menos de 1 a 3 años, ¿no? Esto sí tiene una edad promedio. Y acá ya los intervalos de amenorrea, es decir, los periodos en que ya no viene la regla, van a estar mucho más extendidos, ¿no? Puede venir la paciente con 2 meses o 3 meses sin tener periodo menstrual, ¿no? Pero hemos dicho que para decir que es menopausia tiene que venir consecutivamente 12 meses sin periodo menstrual. Acá ya la FSH va a estar mucho más alta, ¿no? Más de 25, para ya cuando están en etapas de menopausia generalmente están más de 30. Obviamente la hormona antimulleriana y la listamina van a estar bajos, y acá el recuento folicular va a estar bajo, ¿ya? Va a estar bajo. Acá ya van a aparecer los síntomas vasomotores o los síntomas somáticos, es decir, la paciente va a tener los llamados sofocos, ¿no? No sé si de repente por ahí alguno ha tenido algún familiar en esta etapa y van a ver que van a tener esas alteraciones, ¿no? Las pacientes estamos en un montón de frío como ahorita, ¿no? Y está que se muere de calor, ¿no? Y sobre todo ese calor es en la cara, ¿no? En la parte superior, en la parte del torso superior, ¿no? Que dura pues unos segundos y se va, ¿no? Y esto de acá va a alterar no solamente el estado de ánimo de la paciente, sino también el sueño, porque puede ser que en la madrugada esté durmiendo y ese sofoco la pueda levantar, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a abocar en el manejo de la paciente, ¿no? Para poder tratarla y disminuir este tipo de síntomas vasomotores que pueden aparecer, ¿no? Obviamente no van a ser en esta etapa de menopausia o transición a menopausia tardía, no van a ser tan severos, ¿no? Cuando ya realmente se produce el cese de la menstruación. Luego ya pasamos a la etapa de la posmenopausia. Ay, disculpa, se me fue. A la etapa de la posmenopausia. Y acá también igual se va a dividir en 2 partes, en la temprana y en la tardía. En la etapa temprana, que puede durar hasta máximo 2 años, acá obviamente ya vamos a tener que la paciente ya no va a arreglar, ¿no? Ya la paciente no regla, y las hormonas pues van a estar mucho más aumentadas, la FSH la vamos a encontrar más de 30, no vamos a tener reencuentros foliculares, van a estar muy, muy bajos, y acá los síntomas vasomotores van a ser mucho más marcados, ¿ya? La paciente va a venir con mucho más, a veces, con diaforesis, la habilidad emocional, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Alteraciones en el sueño, y puede aparecer lo que son las depresiones o los cambios de ánimo muy marcados. En cuanto a lo que es la depresión, esto de acá es controversial porque no todo, como les he comentado, esta etapa es fisiológica, entonces no todas las mujeres que vamos a pasar por esa etapa, porque todas lo vamos a pasar, vamos a estar deprimidas, ¿no? O nos vamos a tener una depresión con necesidad de tratamiento por la menopausia. Pero sí, según varios artículos, se dice que las pacientes que están ya con un problema previo de ansiedad y depresión, con la menopausia, pues van a aumentar mucho más, ¿no? Luego de esta etapa que dura poquito, 2 años, todavía es temprana, vamos a ahondar en la parte cuando ya pasaron 3 a 6 años de la posmenopausia. Acá ya la parte endocrinológica como que se comienza a estabilizar, obviamente no vamos a tener regla, y los síntomas comienzan a desaparecer un poco, ¿no? Estos síntomas vasomotores. Entonces, nuestro tratamiento, como ven, a la hora que hagamos el manejo de la paciente, va a ser después de los 2 primeros años de la menstruación. No lo podemos alargar mucho porque también tiene factores de riesgo para otro tipo de patologías cuando damos terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, ya pasados los 6 años, cuando ya la paciente ya está en posmenopausia tardía, acá ya va a ser el tiempo que la paciente pues va a vivir, ¿no? Por eso se pone esperanza de vida restante.
Obviamente ya no va a tener regla, la parte endocrinológica no nos va a interesar porque obviamente ya está todo como que estabilizado, controlado. Acá ya van a comenzar a aparecer los síntomas del déficit estrogénico en la parte genital de la paciente, ¿no? Es por eso que vamos a encontrar a estas pacientes que ya en promedio están en 60 años, más o menos, ¿no? 60, 65 años, con síndrome urogenital por atrofia vaginal. Vamos a tener los famosos prolaxos, porque hay lasitud en los estrógenos, hacen que nuestros ligamentos pues, estén donde deben estar, pero por el cese ya no hay estrógeno, van a comenzar a caer los órganos pélvicos, ¿no? Y vamos a encontrar los prolaxos de órganos pélvicos. Ahora que están yendo al hospital, probablemente cuando vean a consultorio de ginecología, van a ver que nuestro promedio de pacientes que viene con ese tipo de promedio ya son mayores, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Las pacientes con menopausia, con osteoporosis, ¿no? Acá van a presentarse las famosas, si no tiene o no ha tenido tratamiento, vamos a tener las fracturas, vamos a tener los cambios más marcados en la piel y también las alteraciones cardiovasculares, ¿ya? Si bien es cierto, el índice de infarto de miocardio es mucho mayor en varones, a pesar de que ya las pacientes están en posmenopausia, tienden a ponerse, cuando ya las pacientes están en esta etapa, ¿no? Más de 6 años, casi a la par con los varones, ¿ya? Igual tenemos, es menos, pero porque el estrógeno es un factor protector, ¿ya? Entonces, más o menos este es un resumen de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Porque vamos a deslindar cada uno de estos síntomas y los vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, acuérdense de este cuadrito, porque de este cuadrito pueden aparecer algunas preguntitas. Entonces, solamente para tener en cuenta, ¿no? Que hay alteraciones anatómicas y fisiológicas del ovario de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, para que vean, a partir de las 22 semanas intrauterinas, ¿no? Vamos a tener de 6 a 8 millones de células germinativas, ¿no? Una vez que nace la bebé femenina, ¿no? Estas se van a reducir, ¿no? De 6 a 1 a 2 millones, ¿no? Se van a comenzar se atrecian, ¿no? Estas células. Luego ya con el pasar de los años, ¿no? Con el pasar de los años, ya llegando a la pubertad, estos ovocitos van a quedar aproximadamente en 400.000 o 380.000, ¿no? Ya pasando la edad más adulta, ¿no? A partir de los 35, 30, 35 años, estos ovocitos han disminuido aproximadamente hasta 100.000, ¿no? Es por eso que se dice que el corte de edad promedio para una mujer pueda quedar embarazada es antes de los 35 años, porque después de los 35 años, como ven, de lo que comenzamos antes de nacer o ya nacida con 1 millón, terminamos con 100 millones, ¿no? De ovocitos. Obviamente, al pasar ya o al acercarse mucho más a la menopausia, ya casi quedan solamente poquísimos, ¿no? Hasta 400 aproximadamente. Y no va a poder embarazarse espontáneamente, tal vez algunas, ¿no? Y obviamente ya cuando entramos en la menopausia, no vamos a encontrar ninguno, ¿no? Va a haber ausencia. Entonces, las mujeres tenemos un ciclo ovárico marcado, ¿no? Tenemos un ciclo reproductivo también marcado, ¿no? Por edades. En cambio, los varones no, los varones es distinto, ¿no? Los varones pueden embarazar hasta 80 años. Entonces, las mujeres no, las mujeres tenemos un tope, hasta ahí nomás dice nuestro cuerpo y no más, ¿no? 35 años promedio para poder tener un embarazo sin mayor dificultades. A partir de los 35 años, ya va a haber un decline. No es que no se puedan embarazar, ¿no? Pero va a ser mucho más difícil. Si por sí un embarazo es difícil, no es tan fácil, ya es mucho más difícil pasado cierta edad, ¿no? Obviamente a partir de los 40 mucho más, y con otros riesgos, ¿no? De algunas malformaciones o síndrome de Down, síndrome de Turner, etcétera, ¿ya? Entonces, miren acá para que vean el índice de ciclos ovulatorios dependiendo las edades, ¿no? O la edad
de las pacientes, en la edad reproductiva tenemos hasta el 90% de ciclos ovulatorios, ¿no? De entre 5 o 6 años antes de que venga la menopausia, bajan hasta un 60%. Acá es lo que tenemos que tener bastante cuidado en algunas pacientes porque dicen, ay, como que tengo alteraciones en el ciclo y plum, se embaraza, ¿no? Estamos hablando en promedio 40 años, ¿no? Más o menos. Pacientes jóvenes. Miren, hasta 6 meses antes de que cese la regla, hay un 5% de que estas pacientes puedan ovular, ¿no? Y se ha visto embarazos ya geriátricos a partir de los 50 años. Yo he tenido pacientes de 52 años embarazadas justo en este periodo, cuando dicen, ya estoy entrando en menopausia, no me cuido, estoy ya con alteraciones en la regla, y plin, vienen con un embarazo geriátrico. Y ya obviamente la ovulación después de la menopausia pues es cero, ¿no? Ya no hay ciclos ovulatorios. Solamente para recordar, ¿no? ¿Cómo se produce la maduración folicular? La maduración folicular va a ser estimulada por la liberación de la hipófisis de la FSH, ¿no? En y la hormona folículo luteinizante. La FSH se va a unir a los receptores de la membrana del ovocito, ¿no? Y va a producir estradiol, ¿ya? Acuérdense de esto, FSH, ovocito, estradiol. Y por otro lado, la LH va a estimular a la célula de la teca del ovocito, y va a producir o va a estimular a que se produzca andrógeno, ¿no? Andrógeno y estrógeno. Y estos van a servir como un mecanismo desencadenante para producir la ovulación. Es decir, si no tenemos esto o hay alguna alteración en la LH, en la FSH, pues no vamos a tener ovulación, ¿no? Simplemente. Ya solamente para tener mayor acápite y que no se olviden, ¿no? Que la FSH va a estar elevada hasta unos años antes de la menopausia. Acuérdense de eso, ¿ya? La FSH puede estar aumentada hasta antes de que disminuya o que ya no venga el periodo menstrual, ¿ya? Solamente para que se acuerden o para que tengan una idea, ¿no? Que la FSH, obviamente, mientras menos está, es mejor porque va a seguir produciéndose estrógeno en el ovario, ¿no? La FSH es nuestro bloque, ¿no? Nuestro que dice, no, ya no se produce más estrógeno, estradiol, porque ya supuestamente estoy produciendo bastante, ¿no? Si es que está aumentado. Entonces, eso es lo que pasa en la menopausia. En la menopausia, miren, en la perimenopausia puede estar hasta 14, 25, ¿no? Cuando hacemos una medición y todavía le decimos a la paciente, cuídese porque todavía puede salir embarazada. Pero si ya encontramos mayor de 30 o más de 30 de la FSH, aquí ya es lo más probable que esta paciente ya esté en una insuficiencia ovárica. Ya está aunado a la hormona antimuleriana, que para decir nosotros que una reserva ovárica baja, la hormona antimuleriana debe estar menos de 0.8, ¿ya? Menos de 0.8. Y obviamente la inhibina, si la dosamos, también va a estar disminuida. Entonces, esto de acá es qué es lo que sucede en la regulación hormonal en pacientes jóvenes, menores de 40 años, ¿no? Acá nosotros tenemos en la hipófisis la FSH, ¿no? Que hemos dicho que se va a producir, y esta que va a estimular a la célula de la granulosa, ¿no? Para que estimule dos cosas, inhibina y estrógeno, ¿no? En este caso estradiol. La inhibina hace un feedback negativo, ¿no? La inhibina dice, ¿sabes qué? Que ya no se produzca más FSH porque mi estrógeno está bien, ahí queda. Entonces, ¿qué pasa con el estrógeno? El estrógeno va a estimular a que haya un desarrollo del endometrio y por ende va a haber una descamación si no hay concepción, ¿no? Viene la menstruación. Esto pasa, es fisiológico, y esto pasa en pacientes jóvenes. ¿Qué pasa cuando ya nos acercamos a nuestra etapa de la perimenopausia o ya en la posmenopausia? Esto ya lo hemos visto, ¿no? La inhibina va a ser un feedback negativo. Ya la paciente cerca a los 50 años, ¿qué va a pasar? Acá la FSH va a estar mucho más aumentada. ¿Por qué? Porque la inhibina está disminuida, ¿no? Como la inhibina está disminuida, no va a haber ese feedback negativo y arriba en la hipófisis se va a seguir produciendo FSH. Y obviamente el número de folículos en el ovario van a estar disminuidos también,
Acá, como va a haber una disminución también del estrógeno, el desarrollo va a haber de todas maneras, porque hay estrógeno, se va a desarrollar el endometrio, pero acá ya las reglas van a estar irregulares, ¿no? Puede ser que haya mucho volumen o puede ser que ya no vengan periodos menstruales o hay ausencias, ¿no? O hay sangrado interciclo, ya va a comenzar a haber alteraciones en el ciclo menstrual de la paciente, porque lo estamos demostrando fisiológicamente. Y cuando ya produce o cuando ya no hay, o cuando ya la paciente está en la menopausia, ¿qué pasa? Esta FSH está mucho más aumentada, ¿no? Mucho más aumentada. Acá va a haber casi nulo los folículos, ¿no? Por ende no se va a formar estrógeno, no va a haber ausencia de estrógeno y obviamente la inhibina la vamos a encontrar disminuida, por eso no hay el feedback negativo, ¿no? Como no hay estrógeno, no se va a desarrollar el endometrio y por lo tanto no se va a producir descamación, no va a haber regla. Entonces la paciente va a estar en amenorrea. Fíjense este cuadrito porque para que tengan una relación de acuerdo a lo que vamos a ir viendo próximamente. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? En la menopausia va a disminuir el número de folículos en el ovario y esto va a determinar la fertilidad, ¿no? La FSH en hipófisis, ¿no? Va a aumentar, no habíamos dicho que tiene que ser más de 30 cuando ya está en menopausia, y en el ovario, ¿qué va a disminuir? La producción de estrógeno y la producción de progesterona. Obviamente el estrógeno es el que va a influenciar a que haya este tipo de de crecimiento endometrial, ¿no? El estrógeno es el que hace que crezca el endometrio. Por otro lado, la progesterona que hace que inhibe el crecimiento del endometrio. Por eso hay en el ciclo menstrual estas dos fases, ¿no? De la producción de estrógeno y progesterona. ¿Qué va a disminuir también? La inhibina. Y si no hay inhibina, va a haber, ¿cómo se llama? Va a haber una retroalimentación negativa y por lo tanto se va a seguir produciendo más FSH. Y va a aumentarlo, va a haber un aumento de los andrógenos, ¿no? Nosotros, no solamente las mujeres tenemos estrógeno, tenemos tres tipos de estrógeno, ¿no? El estradiol, que se produce en el ovario, la estrona, que se produce en la grasa periférica, y el estriol, que es la que humecta, ¿no? Las mucosas, en este caso la parte de la vagina, ¿no? Etc. Entonces, nosotros, a pesar de ya no tener estradiol, porque es lo que la función ovárica es la que está disminuyendo, se va a producir estradiol, en la etapa de la posmenopausia todavía la paciente es gordita, pues va a tener una hormona que se llama estrona, ¿ya? Y la estrona se va a convertir por la androesterona en andrógeno, ¿ya? Y es por eso que este andrógeno va a hacer que las pacientes en la etapa de la posmenopausia van a ver estos cambios parecidos al varón, ¿no? El aumento de la testosterona, de los andrógenos, van a ver cambios en la piel, ¿no? Obviamente se van a producir esas manchas, va a comenzar a caída del cabello, ¿no? Así como a los varones se les cae el pelo en las entradas, ¿no? A las mujeres también en la etapa de la menopausia la voz puede cambiar, ¿no? Se hacen un poquito más ronquitas, puede salir vello, ¿no? Vello facial, etcétera, ¿no? Y eso obviamente no es tanto como en el ovario poliquístico, porque también le vamos a tocar ese tema, pero mientras más gordita, va a tener mucho más estrona, ¿ya? Y esta estrona va a hacer que las pacientes toleren un poco esta etapa de transición ya de la primera etapa en la posmenopausia, ¿no? Los primeros años, cuando los síntomas vasomotores están más marcados, porque esta estrona todavía va a ser protección, o sea, estos síntomas de bochornos o sofocos va a estar disminuido en este tipo de pacientes, ¿no? En las gorditas. Pero no todo es bonito, porque esta estrona también va a estimular al endometrio, ¿no? Y puede ser que crezca también, ¿no? Vamos a tener las famosas hemorragias posmenopáusicas, ¿no? La primera causa de hemorragia posmenopáusica, ¿ya? Esto sí es pregunta examen, es por atrofia endometrial, ¿ya? Seguida de la hiperplasia endometrial que se produce en las pacientes gorditas, ¿ya? Porque la estrona va a estimular el endometrio y va a hacer que, pues, de un momento a otro la paciente ya tiene 5 o 6 años que no le viene el periodo y viene la regla, ¿ya? Y acá obviamente hay que hacer manejo. Y
Básicamente eso. Entonces, y en las pacientes que son plaquitas, obviamente no van a tener tanta estrona, los síntomas vasomotores van a ser más marcados. Entonces, acá, como el ovario sigue secretando andrógenos, ¿no? Porque hemos visto que tiene la LH, todavía va a producir estrógenos, se va a ver una conversión periférica de endoestrona a estrona. Entonces, va a haber una relación, ¿no? Estradiol-estrona menor de 1. Acuérdense de esto, ¿ya? La relación del estradiol va a estar menos que la estrona. La estrona es el estrógeno que va a estar mucho más presente en la menopausia, ¿ya? Es el más importante estrógeno en la menopausia. Solamente ya para que lo tengan recontra fijo, la disminución de la inhibina va a hacer que no haya un feedback negativo y se va a aumentar la producción de FSH, lo cual va a hacer que, por su contraparte en el ovario, haya una disminución del estradiol, ¿ya? Van pasando los años y esta FSH va a estar mucho más aumentada, va a disminuir mucho más el estradiol, haciendo que aumente mucho más la FSH y por lo tanto vamos a tener la paciente va a estar en menopausia y acá ya va, en vez de estradiol, vamos a tener aumentada la estrona, que es la que se convierte por conversión periférica de androsterona a estrona por los andrógenos, ¿ok? Los andrógenos se convierten así. Entonces la relación estradiol-estrona va a ser menos de 1. ¿Qué factores van a influir a que esta paciente le venga la menopausia o factores en la edad, ¿no? Uno es la herencia. Como ya hemos visto, en la herencia la parte genética es importante porque puede haber falla ovárica prematura, ¿no? Sobre todo en pacientes con X frágil, síndrome de Turner, ¿cómo se llama? En la raza, ¿no? Se dice que las pacientes de raza asiática son más propensas a una menopausia precoz. El clima, la altura, ¿ya? La altura es, como ya les había comentado, acá han hecho un estudio que ha salido el año pasado, en 2020, donde se ha visto que las pacientes en promedio, ¿no? Acá en el Perú son 47 años en la menopausia en Lima, ¿no? Y las pacientes que han estado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? Más o menos el promedio de edad es 45, 42 años, ¿ya? Entonces la altura va a influir en el cese de la menstruación. Luego, factores socioeconómicos también puede ser la obesidad, ¿no? En pacientes gorditas a veces demora un poco más a que venga la menopausia o se dilata más por el hecho de que tiene todavía estrona. La multiparidad también va a hacer que haga que la paciente pues demore más en la menopausia, el uso de anticonceptivos orales también, porque se está dando hormona exógena, hormona sintética, y pues la paciente tal vez está en periodo de perimenopausia y con los anticonceptivos va a alargar, pues, ¿no? A que esta paciente entre en menopausia más rápido. Y el tabaco, les he comentado que aumenta la menopausia hasta 1.5 años antes de lo que le debería de venir, ¿no? La menstruación. Entonces, solamente para común recordar, ¿no? Acá se dice que el incremento de los factores de riesgo asociados a que venga la menopausia es el incremento de edad, ¿no? Obviamente las pacientes que son mayores están más próximas a que haya una insuficiencia ovárica espontánea. El medio ambiente, a la altura mayor de 2.000 metros, ¿no? Ya les había comentado esto, tiene mayor riesgo de hacer menopausia temprana. Los estilos de vida de la paciente, ¿no? El tabaco, que va a hacer que aproximadamente se adelante hasta 1.5 años, la falta de ejercicios también, ¿no? La historia de materna de síntomas vasomotores, si la mamá ha tenido una menopausia muy marcada, probablemente la hija también lo tenga. En la menopausia temprana, si no ha tenido hijos, si está utilizando antidepresivos, ¿no? El uso de quimioterápicos, radiación, ya hemos visto algunas causas de falla ovárica prematura, ¿no? El bajo índice de masa corporal, ¿no? La menopausia tardía, obviamente yo he comentado solamente la multiparidad, ¿no? Si la paciente está gordita, pues va a tardar un poco más. Y factores hereditarios, que son los factores familiares. Ya mi mamá en promedio le vino a los 50, 55 años, probablemente a la hija también le va a igual. Para ver el cuadro clínico.
Ya, en el cuadro clínico vamos a tener los síntomas y los signos que se van a presentar en este periodo, ¿ya? Entonces, acá se ha hecho una escala, ¿ya? Una escala de puntuación menopáusica, que es la que le presento en la parte inferior, donde se van a ver las manifestaciones clínicas del climaterio. Y estas las han agrupado en tres tipos, en las que son somáticas o vegetativas, es decir, los sofocos, los bochornos, la parte psicológica, donde vienen acá la parte de depresiva, ¿no? La parte ansiosa, la labilidad emocional y lo que es la parte urogenital, que es lo que más afecta a la paciente, ¿no? Lo que por más vienen a la consulta ya cuando están en esa etapa por de repente dolor, no pueden tener relaciones porque hay mucho dolor al momento o hay mucha fricción, ¿no? Por la resequedad vaginal. Entonces, ¿qué hicieron? Una escala, ¿no? En esta escala hicieron una serie de preguntas donde ¿para qué han hecho este tipo de, de cuadro? Lo voy a poner para este lado porque no sé si se ve por ahí, ¿ya? Para poder nosotros ver qué síntoma es el que predomina más para poder ir a dar el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Para esto es este cuadro. Entonces, acá nosotros le damos, obviamente en el hospital nosotros no tenemos una unidad de climaterio como en la maternidad de Lima, pero sí tenemos pacientes que vemos con menopausia. Recién estamos algunos ahondando con este tipo de cuadro para poder ver los síntomas que son más que prevalecen en cada paciente y poder dar un mejor manejo, ¿no? Entonces, las primeras 4 preguntas van a ir a lo que es la parte somática, es decir, si tiene bochornos, ¿no? Molestias como palpitaciones, opresión en el pecho, dificultad para dormir, ¿no? Si duerme poco, si se despierta por los bochornos, ¿no? Y si por ahí también tiene molestias articulares, ¿no? Si tiene dolor en los huesos, articulaciones, etc. Luego ya viene, las siguientes preguntas son de la parte psicológica, cómo está su estado de ánimo, si está deprimida, si se siente triste, si tiene la habilidad emocional, la habilidad o llora muy rápidamente por cualquier cosa, si se irrita o está tensa, ¿no? Si tiene ansiedad o está angustiada, temorosa, si tiene cansancio físico, mental, ¿no? Luego ya viene la parte de el urogenital, ¿no? Donde acá nos dicen si tiene problemas para tener relaciones sexuales, si tiene déficit de deseo sexual, si tiene problemas en la parte de la vejiga, ¿no? Acá el problema de orinar, si hay urgencia para orinar, ¿no? Si se escapa la orina, si hay resequedad vaginal, cómo está, si hay ardor o malestar en los genitales, ¿no? O si tiene dolor cuando presenta relaciones sexuales, que se llama dispareunia. Entonces, viendo cuál es el que predomina, nosotros vamos a dar el tratamiento. Acá en lo que es menopausia es un manejo multidisciplinario, no solamente lo vamos a ver gineco. Si vemos que la paciente está pues deprimida, la vamos a tener que mandar primero a psicólogo y luego probablemente a psiquiatra, ¿no? Si tiene un problema metabólico asociado, vamos a ir con endocrino. O sea, ya cuando estamos en esta etapa ya es un manejo multidisciplinario. Entonces, dentro de algunas manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, como ya les había comentado, vamos a tener problemas tal vez en el ánimo, en el líbido, vamos a tener problemas cardiovasculares, vamos a ver alteraciones en la mama, vamos a tener alteraciones en el útero, ¿no? En el endometrio, se va a producir amenorrea, vamos a tener los problemas ya más alejados, ¿no? Hemos visto en el primer cuadro que estos aparecen después de casi 6 años del cese de la menstruación, ¿no? Lo que es la atrofia vaginal y problemas en los huesos, ¿no? La osteoporosis, que es uno de nuestros primeros preocupaciones en las pacientes que están en esa etapa y que no han tenido terapia de reemplazo hormonal, porque vienen las fracturas acá, ¿no? En lo que es el sistema nervioso y depresión, ¿no? Lo que vamos a tener o los síntomas que van a acompañar a este tipo de signos van a ser los famosos bochornos o las sudoraciones, ¿no? Estos sofocos son las primeras manifestaciones físicas de que hay una disminución en la función ovárica y es un síntoma de inestabilidad vasomotora. Estos episodios de sofocos van a ser pues recurrentes, a veces transitorios, las pacientes vienen con transpiración, ¿no? Sensación de que hace calor cuando está haciendo frío, ¿no? Y sobre todo esa se produce como una plétora, ¿no? Un renojecimiento en lo que es la cara, en la parte superior del tórax, ¿no?
y seguido de escalofríos. Cuando esto ocurre durante el sueño, pues la paciente va a tener insomnio, va a tener sudoración, no duermen bien, van a levantarse de mal humor, ¿no? Si una persona así, sin menopausia, no duerme bien, pues uno se levanta como que irritado, pues de mal humor, ¿no? Porque no has dormido bien, vas a tener instabilidad emocional, va a estar la paciente, de repente está más irritada, ¿no? Se altera mucho más fácil, ¿no? Y algunas otro de los síntomas va a ser que la paciente va a tener disminución en lo que es la libido, ¿no? Porque obviamente a pesar de que me van a decir, doctora, pero si la androsterona está aumentada, porque va a producir la estrona y va a haber conversión periférica a testosterona también, ¿no? La testosterona pues va a aumentar la libido, pero no es tanto, ya no es tanto. Algunas pacientes que por estos problemas osomotores, pues hay disminución de la libido, algunas también van a tener disminución en la memoria, se comienzan a olvidar ciertas cosas, ¿no? Por eso hay una asociación también de los problemas de Alzheimer con el inicio de la menopausia, ¿ya? Hay varios artículos de eso, y las pacientes también pueden tener parestesias, ¿ya? Que no van a durar mucho tiempo. Entonces, dentro de estos síntomas vasomotores, lo más marcado, como ya les he comentado, van a ser los sofocos. Ya los sofocos, los famosos bochornos, estos van a ser acompañados de sudoración, ¿no? El rubor que predomina en la cabeza, en el cuello, en el pecho, en la parte superior de la espalda. Van a prevalecer casi en el 60 a 80% de las pacientes en etapa de transición tardía de la menopausia, ¿no? Estos sofocos no van a durar, no duran, lo bueno es que no duran mucho, ¿ya? Puede incapacitar también a la paciente en algunos momentos, ¿no? Está tranquila de repente en una reunión y está con todo el bochorno y obviamente la paciente se va a sentir incómoda, ¿no? Acá normalmente se dice que pueden durar hasta 90 segundos, ¿no? En promedio. ¿Por qué pasan estos sofocos? Estos sofocos, por la deficiencia de estrógeno, va a haber una alteración en lo que es en el sistema nervioso central de la termorregulación en el hipotálamo, ¿no? Esto de acá, esta alteración va a hacer que aumente la perfusión digital, por eso que va a haber sudoración, va a aumentar la temperatura cutánea, se va a sentir ese enrojecimiento o ese calor, aumenta la adrenalina, la paciente va a tener pues como taquicardias, ¿no? Aumenta el cortisol, también la paciente va a alterar el sueño, va a estar más agitada, más alterada, ¿no? Y la frecuencia cardíaca también se va a aumentar. Eso pasa con los sofocos, ¿no? Y obviamente si este sofoco da durante el sueño, pues, o cuando está durmiendo, le va a producir insomnio a la paciente. En lo que es la depresión, ya esto le he puesto acá, es controversial, ¿ya? Porque no todas las pacientes que entran a la etapa de la menopausia, pues van a quedar con una depresión posterior, ¿no? O con una depresión que necesita medicamentos. Algunas sí, ¿ya? Algunas sí, porque la alteración, pues, es muy, muy, muy marcada. De repente la paciente está muy flaquita, no tiene el estómago que la pueda proteger un poco, y este síntoma depresivo va a estar mucho más marcado. Si por ahí la paciente ya tiene cuadro depresivo de antes, ¿no? Pues esto va a aumentar, ¿no? Acá por la disminución plasmática del estrógeno, van a disminuir lo que son las endorfinas y las lipotrofinas, lo que van a producir esta depresión. Pero acá les he puesto que estos factores o los factores etiopatológicos, ¿no? Que implican a la depresión en la perimenopausia tienen factores, ¿no? Pues son los hormonales y los psicológicos. En cuanto a los hormonales, ya hemos visto que es por la disminución de la estradiol y el aumento de la FSH y el LDH. Y en los psicológicos es ya la personalidad previa de cada paciente, ¿no? Si la paciente ha sido ansiosa desde antes, pues de repente esto va a aumentar, ¿no? Si tiene connotación cultural a la menopausia, de repente, obviamente a toda mujer que sabemos que vamos a estar cerca de la menopausia, uno, que ya sabemos que es nuestro fin de etapa reproductiva. Dos, que va a venir un montón de cambios en nuestro cuerpo o en nuestro quehacer diario, ¿no? En la forma cotidiana en que llevamos la vida después de la menopausia. Sabemos que eso va a pasar, entonces va a haber ahí un miedo tal vez y va a aumentar este tipo de depresión, ¿no? Y presencia de acontecimientos vitales negativos se refiere a que la paciente no tiene una vida tranquila, de repente tiene en un entorno familiar
malo o tóxico que va a hacer que la paciente pues se va a alterar mucho más, ¿no? Se va a alterar mucho más durante este periodo. Entonces, acá no les estoy diciendo que la menopausia produce depresión, sino que puede llevar a ella si la paciente ha tenido previamente algún antecedente o ya estaba ansiosa desde antes. Otro de los trastornos que vamos a tener en la menopausia, ya les he comentado, son los trastornos del ciclo menstrual, ¿ya? Este es el primer signo que aparece cuando ya la paciente está en periodo o está entrando a la etapa en la perimenopausia o ya en lo que vemos en etapa temprana de la transición a la menopausia, ¿ya? Acá va a haber ciclos anovulatorios, lo cual va a hacer que la paciente no sangre todos los meses, ¿no? Haya irregularidad, cuando ya se está acercando ya al cese de la menstruación, pues esto va a estar mucho más marcado, ya no va a venir pues 2 meses, 3 meses, pero antes puede tener alteraciones, ¿no? Como sangrado espontáneo, viene con una hemorragia uterina normal, hay la famoso, seguramente ya van a hacer la clase de hemorragia uterina, donde estos términos de oligomenorrea, hipermenorrea, medrorragia, ya no lo debemos tocar porque tenemos otra clasificación en la FIGO, pero los pongo porque todavía en textos hay este tipo este, todavía lo siguen diciendo, ¿no? Oligomenorrea se refiere a que hay una disminución en el flujo menstrual, ¿no? Hipermenorrea es aumento en lo que es el flujo menstrual. Metrorragia, ¿no? Largo, entonces quiere decir hay un sangrado mayor de los 8 días, ¿no? Que es lo normal en el periodo menstrual, de 7 a 8 días. Y también puede ocasionar hiperplasia endometrial en lo que en las pacientes gorditas hemos dicho que la estrona puede producir que crezca el endometrio después de la menopausia y causar sangrado después de la menopausia. Pero la causa de sangrado postmenopáusica es por atrofia endometrial. Y lo estoy repitiendo varias veces. Entonces, esto de acá seguramente lo van a ver también, ¿no? Pero solamente para poder tener en dónde estamos situados. La FIGO ha creado este sistema para clasificar lo que son las hemorragias uterinas anormales en lo que son orgánicas e inorgánicas, ¿no? Es el famoso PALCOIN, ¿ya? En el PAL, todo lo que está en la palmita, acuérdense en la mano, ¿ya? Vamos a tener todas las causas orgánicas que puedan producir en la paciente sangrado. Como les he dicho al inicio, si una paciente viene con alteraciones del ciclo menstrual, de primera mano, yo no voy a pensar que esta paciente va a estar entrando en la menopausia, sobre todo si es una paciente que todavía pues está lejos, ¿no? Está en 45, 46 años, que es donde inician generalmente estos cambios. Lo primero que voy a pensar es que tiene algo orgánico y por lo cual está produciendo sangrado. Entonces, es por eso que les pongo esto. En lo que es el PALM es la parte orgánica. En lo que es la P, pólipos, ¿no? Adenomiosis, que el paciente tiene miomas o leiomiomas, y por ahí sí tiene causas malignas, cáncer o hiperplasias, ¿no? Dentro de los miomas, los submucosos son los que producen más sangrados, es por eso que ahí lo ponen como acotación. Y en todo lo que es el coin, la monedita, van a ser las causas no orgánicas, es decir, que no vamos a encontrar en una ecografía algo que nos pueda llamar la atención, ¿no? Entonces, acá vamos a tener problemas o trastornos de ovulopatías en la paciente, ¿no? Disfunción ovárica, ¿no? Disfunción ovulatoria, que es lo que vendría a tener la paciente en este caso de alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Por la menopausia. Problemas endometriales no por causa orgánica, porque hay un factor ahí que no permite que haya una agregación plaquetaria en el endometrio cuando está descamando con la regla y hace que siga sangrando, ¿no? Iatrogénicas, ¿no? Por un procedimiento que se pueda haber realizado y que produzca la hemorragia. Y la ENES, que no se clasifica, no se encuentra una causa aparente del sangrado. ¿Ya? Entonces, acá en lo que es el PALCOIN, las pacientes con menopausia se van a clasificar en la parte del COIN en las causas de disfunción ovulatoria. Ya, entonces, como les había comentado, en lo que son las alteraciones, voy a poner abajo, en las causas de alteraciones fisiológicas, en lo que es la masa corporal, el hecho de que la paciente entre al periodo de la menopausia va a haber
que pueda aumentar de peso, ¿no? Va a aumentar la grasa corporal y va a haber una desviación del depósito de grasa hacia la parte del abdomen, ¿ya? Como una conversión androgénica, ¿no? Porque acuérdense que la mujer siempre tiene como si fuera la pedita, ¿no? ¿Se acuerdan en la parte semiológica? Más en la parte de las caderas, pero ya después de la menopausia, como ya se está haciendo una conversión ya androgénica, se va a ir más a la parte del abdomen, este tipo de grasita. Obviamente estoy hablando de las pacientes gorditas. Si es flaquita, pues no va a sufrir mucho de esto. Entonces, como lo he visto, la distribución de la grasa de ginecoide pasa a androide. Y obviamente este tipo de aumento del peso de la grasa, pues va a condicionar a que la paciente tenga factor de riesgo cardiovascular, que no sobrepasa a la del varón, en los infartos, en los accidentes cerebrovasculares, pero más o menos lo nivela por ahí, ¿ya? Otras alteraciones que se van a producir por la menopausia van a ser alteraciones en la piel, ¿ya? La piel en la menopausia se va a volver mucho más delgada, ¿ya? Van a notar que hay cambios en las mujeres, van a notar cambios en lo que es la piel, las uñas, ¿no? El estrógeno va a hacer, o el déficit de estrógeno va a influir en el grosor de la piel de esta manera, ¿no? Por eso se hace susceptible a que las pacientes, como se hace tan delgada, ¿no? Y menos elástica, que haya abrasiones o traumas, ¿no? Se hacen pequeños cortes. Eso también, simplemente se están limpiando otra vez el rostro o alguna otra parte de la piel y se desfacela rápidamente, ¿no? Eso pasa también en la parte vaginal, ¿no? En la mucosa vaginal. Como hay esta atrofia, simplemente se cuartea, ¿no? Como alguna pasita seca, se abre. Y esto es por la disminución de los estrógenos, ¿no? Otro, como les había comentado, como hay una distribución androgénica o hay aumento de la testosterona libre, esta testosterona va a provocar que haya aumento del vello facial, ¿no? Y también va a producir la famosa alopecia o la caída del cabello, ¿ya? En estas pacientes. Entonces, acá va a disminuir el colágeno de la dermis y van a aparecer, pues, en las pacientes que son blancas, sobre todo en las pacientes blancas, que no tienen mucho colágeno, las arrugas o las famosas patitas de gallo mucho más marcadas. Vean todo lo que nos protege el estrógeno, ¿no? Otro que es importante también y que las pacientes por eso vienen a la consulta es lo que es la atrofia del epitelio o del tracto genital, ¿ya? ¿Por qué vienen? Esto ya va a pasar más de 6 años, ya lo hemos visto en la primera diapositiva, donde hemos hecho un pequeño resumen, que va a ser más de los 6 años después de la menopausia. La paciente va a venir después con prurito o picazón o ardor en la parte vulvar, ¿no? Dispareo, es decir, dolor con las relaciones sexuales, y la paciente puede comenzar a sangrar, ¿no? Por la atrofia. La primera causa de sangrado postmenopausia es por atrofia, ¿ya? Atrofia endometrial o atrofia del epitelio. En lo que es en la parte urogenital, que va a venir también. ¿Se acuerdan que les comenté de los famosos prolaxos? Por la disminución del colágeno, ¿no? Del estrógeno, los ligamentos que son los que sostienen al útero, que son los ligamentos uterosacros y los cardinales, pues van a comenzar a perder esa firmeza y se van a caer, ¿no? Va a haber prolapso de órganos pélvicos, el tejido de la fascia endopélvica también se va a ver, ¿cómo se llama? Alterado, y van a producir los famosos cistoceles, rectoceles. Las pacientes vienen con ella sensación de bulto en vagina, ¿no? No solamente por el útero, sino también porque cae la vejiga, cae el recto. Luego hay alteraciones en el trígono vesical, la paciente puede tener incontinencia urinaria, va a tener disuria, poliaquiuria, tiene mucho más factor de riesgo las pacientes que están en esa etapa de déficit de estrógeno a tener infecciones urinarias, ¿ya? Ahí nomás está cerquita, si ven la parte de la vulva, nosotros tenemos la uretra, ¿no? Está encima de la vagina. Cuando hay la menopausia, esta vagina como que retrae por la sequedad a la uretra, ¿no? Y hace que esté mucho más expuesta a que haya infecciones. Entonces, es mucho más frecuente ver en esta etapa también infecciones urinarias recurrentes en estas pacientes, sobre todo si tienen prolapso.
Otro de los sistemas que se puede afectar por la menopausia es los huesos, ¿no? Dentro de ellos, el que tenemos que tratar es la famosa osteoporosis, ¿ya? La osteoporosis, como ven, es un trastorno asintomático, no se da cuenta la paciente hasta que, bueno, se fractura, ¿no? Acá la densidad ósea va a disminuir casi hasta 2% por año durante los primeros años de la paciente cuando tiene la menopausia. El climaterio es responsable de casi el 50% del total de la pérdida de hueso, ¿no? Sobre todo del hueso trabecular, que está en la columna y en la porción distal del radio, y es por eso que vemos que la fractura de coles, ¿no? Por caída, o la de tallo, y el cortical, que es el fémur, ¿no? Entonces, las pacientes mayores que vamos a tener la fractura de caída, ¿no? Con el sistema cúbito radio, y las fracturas de fémur son mucho más frecuentes porque va a haber mayor reabsorción en este hueso trabecular, ¿no? La deficiencia estrogénica va a aumentar la reabsorción ósea, por lo tanto pero no va a cambiar la formación, es decir, se va a seguir formando, pero no se va a reabsorber. Y es por eso que viene la famosa osteoporosis, ¿no? Fisiológicamente, ¿no? Va a haber una pérdida ósea que va a tener dos fases. Una fase acelerada, cuando ya la paciente entra en la menopausia, que son casi de un 3% de los primeros 5 años después de la menopausia, y luego va a haber una pérdida ósea de 1 a 2% anual en ambos sexos, ¿ya? Pero es mucho más acelerada. En las mujeres se pierde mucho más en los primeros años, después de la menopausia. Y luego ya viene una fase lenta, que también se da tanto en hombres como en mujeres, que es ya a lo largo del tiempo, ¿no? Que es casi 0,5%. Como ven acá, entre 60 y 65 años, la paciente va a perder después de la menopausia hasta un 35% de su hueso compacto y casi el 50% del hueso trabecular. Es por eso que nosotros tenemos que andar ahí para hacer el tratamiento o dar el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal por el riesgo de fractura. Entonces, asociado a la menopausia, ¿qué otro factor de riesgo tenemos para que esta paciente pues tenga osteoporosis? Uno, pues la edad, ¿no? Si es una paciente mayor, obviamente el sexo femenino, la raza blanca, si es talla baja, la herencia también, ¿no? Porque hay pacientes que tienen por herencia riesgos más marcados de osteoporosis, si no ingiere calcio, si la paciente tiene menopausia precoz, si ingiere alcohol, tabaco, ¿no? Si esta paciente asociada tiene artritis, está tomando corticoides también, ¿no? El sedentarismo, si esta paciente tiene insuficiencia renal crónica, o si se inmoviliza por mucho tiempo, pues hay riesgo de que no haya una buena absorción en el hueso y pues que haya riesgo de fractura. ¿Qué hacemos nosotros para poder ver si esta paciente está teniendo o no osteoporosis? La única forma es haciendo una densitometría ósea. ¿Ya? La densitometría ósea nos va a ayudar a nosotros a poder visualizar cómo está el hueso y ver si va a necesitar o no terapia de reemplazo hormonal. ¿Ya? Acá la densitometría ósea es el método estándar utilizado para determinar la masa ósea, ¿no? Y para poder reevaluar si hay una axiometría de rayos X a la energía dual, que es el DEXA, ¿no? Sobre todo en la columna lumbar, que es lo que se mide en la paciente, en el radio y en el cuello femoral. Acá vamos a ver que el hueso trabecular, ¿no? Es menos denso que el hueso cortical y tiene una tasa de remodelación ósea más rápida, ¿no? Por lo tanto, la pérdida ósea rápida temprana se puede determinar mediante la evaluación en este sitio, ¿no? En este hueso. Y en el hueso cortical, como es más denso y más compacto, y constituye casi el 80% del esqueleto. Y es por eso que se toma la densitometría de estas partes del cuerpo, ¿ya? El trocante mayor y el cuello femoral va a contener, miren, hueso cortical y hueso trabecular, y lo cual hace ideal para poder verlo, y también tiene bastante riesgo de fractura en pacientes mayores, como ya lo había comentado. Entonces, vamos a ver acá las imágenes, ¿no? Esta de acá, nosotros acá para decir, este es el DEXA, ¿no? Para poder ver si la paciente tiene o no osteoporosis, en nuestro test score que se ve acá, tiene que tener
menos de 2.5, ¿no? Para decir que esta paciente tiene osteoporosis, ¿no? Algunos dicen menos de 2.4. Entonces, como ven acá, esta paciente, a diferencia de la de abajo, ¿no? Es distinta, ¿no? Acá se ve el hueso un poco más angosto, se ve que todavía hay una densidad marcada, ¿no? Por lo tanto, acá nuestros test score lo han puesto en 0.5, es decir, la paciente tiene un hueso normal. Probablemente es una paciente más joven, ¿no? Por la densidad. Miren acá, a diferencia del anterior, no sé si se deja ver bien la imagen, el hueso está mucho más ancho, ¿no? Porque es una paciente ya obviamente mayor, ¿no? La densidad está disminuida, y acá el test score, según lo que nos ha puesto el radiólogo, nos ha puesto un total de menos 2.4, lo que da un riesgo de estar en osteopenia, ya en osteopenia. Para decir osteoporosis les he dicho menos de 2.5. Y acá tiene riesgo de fractura, ¿no? Riesgo de fractura. Acá a la paciente ya le podemos estar dando tratamiento para evitar pues, que llegue a la osteoporosis, porque ya vimos que no avisa, simplemente se va a fracturar el hueso, ¿no? Miren esta otra imagen desde la columna, ¿no? El lumbar, acá se ve, ¿no? Que todavía tiene pues densidad mayor, este hueso tiene más densidad que el de abajo, ¿no? Se ve mucho más radiolúcido, a diferencia del de abajo. Acá este es un hueso normal, ¿no? Acá nos han puesto un test score 1.1, ¿no? Está en positivo, y el de abajo nos han puesto un test score de menos 2.6, es decir, ya está la paciente en osteoporosis. ¿Ven? La densidad de hueso es casi una esponjita, ¿no? No se ve nada. Ahorita les voy a mostrar una imagen cómo se ve el hueso en la osteoporosis, ¿no? Como ven acá, esta es la estructura de un hueso normal, ¿no? Donde se ve pues las trabéculas, que están todo bien marcado. En cambio, en la osteoporosis está todo abierto, ¿no? No, como si fuera una malla como una red, ¿no? Está todo abierto y no hay una continuidad, ¿no? El hueso está todo como si fuera una esponja. Y esta es la imagen de un hueso con osteoporosis, ¿no? Así se ve. Y obviamente el riesgo de fractura es mucho mayor. Entonces, a eso nos vamos a ir cuando vamos a la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Uno de nosotros, las indicaciones para dar terapia de reemplazo hormonal es esto, la osteoporosis, ¿no? Si tenemos una paciente que le estamos siguiendo en tratamiento, obviamente no a todos les vamos a pedir densitometría ósea desde el inicio, sino a partir de los 6 años después de la posmenopausia, porque eso es donde se ve recién que haya una alteración del hueso. Se hace la densitometría ósea y ahí vamos a ver, ¿no? Que hay una pérdida de la masa ósea, vemos que la densitometría no da osteoporosis, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal en la osteoporosis se puede dar con un periodo mayor por el riesgo de fractura, ¿no? Por el riesgo de fractura, que casi es un 50%. Esta terapia de reemplazo hormonal va a aumentar en el hueso la reabsorción de calcio, ¿no? Y va a tener un efecto directo sobre los osteoblastos, acuérdense, ¿ya? Osteoblastos. Si la paciente pues no puede tomar terapia de reemplazo hormonal por X motivo, tiene otros factores de riesgo asociados, ¿no? De repente está con cáncer de mama, cáncer de ovario, etcétera, y no puede tomar o tiene riesgo cardiovascular para el tomar terapia de reemplazo hormonal, tenemos otros tipos de regímenes, como son los bifosfonatos, ¿no? Dentro de ellos, uno de los más usados son el ivandronato o el alendronato, ¿no? Que van a hacer que se fije el asociado a calcio, obviamente, ¿no? Para que sea como un fijador, para que la paciente, pues, pueda mejorar en etapa de osteopenia, ¿ya? En etapa de osteopenia o osteoporosis que no está marcada, ¿no? Si ya la paciente está ya en osteoporosis, ya por una densitometría ósea y no puede tomar terapia de reemplazo hormonal, tenemos los moduladores selectivos de estrógeno, dentro de ellos está el raloxifeno, que no lo podemos utilizar de forma muy prolongada, porque el raloxifeno sí va a producir en el endometrio que pueda crecer, ¿no? Este es un serum, pueda crecer el endometrio y puede producir hiperplasia o cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces es riesgo-beneficio. Se le da a la paciente, si tiene mucho riesgo de osteoporosis, pues por un tiempo, ¿no? Y luego ya se va viendo con el calcio o con los bifosfonatos, siempre y cuando no pueda tener terapia de reemplazo hormonal. Otro de los que nos va a afectar
la menopausia viene a ser en los efectos cardiovasculares, ¿ya? El efecto cardiovascular del estrógeno es protector para el corazón, ¿no? Hemos visto que por eso hay disminución de lo que son los infartos, ¿no? Porque aumenta los niveles de colesterol bueno, del HDL, disminuye el colesterol malo, el LDL, incrementa el catabolismo del LDL, reduce el contenido del colesterol malo, el LDL, bajo valores de lipoproteínas, disminuye la formación de células escamosas y los ateromas, ¿no? En lo que es el metabolismo del glúcido, pues va a incrementar la eliminación de la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina. En lo que es la pared vascular, inhibe la proliferación de la íntima, de los vasos, ¿no? Para que no se forme la placa, engruesa la capa media y la externa de los vasos, limita la respuesta inflamatoria endotelial y aumenta la vasodilatación. En lo que es la coagulación, los estrógenos van a hacer que reduzca la agregación plaquetaria, va a aumentar la producción de prostaciclinas, ¿no? Por lo tanto va a haber más vasodilatación, disminuye la disminución del fibrinógeno, incrementa los valores del plasminógeno, y otros son que aumenta el óxido nitrógeno, también produce vasodilatación, ¿no? Bloquea los canales de calcio y tiene un efecto antioxidante. Como ven, en el corazón, pues, o en todo nuestro sistema metabólico, pues va a tener factor protector, ¿no? Cuando ya nos viene la menopausia o está en el climaterio, pues va a hacer todo lo contrario, ¿no? Va a aumentar el colesterol total, dentro de ellos el colesterol malo, ¿no? Va a disminuir el colesterol bueno y va a aumentar los triglicéridos también, ¿no? Las pacientes que no han tenido hipertensión tienen riesgo de aumento de hipertensión arterial, hay mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares y obviamente hay mayor frecuencia de riesgo de muerte por ese tipo de enfermedades. Si la paciente no era diabética, puede ser diabética después de la menopausia, ¿no? Obviamente ya tiene el factor de riesgo. Hay una disminución, la disminución estrogénica que va a producir, como ya hemos dicho, el aumento del LDL, esto va a hacer que se acumule en la íntima de la arteria, va a haber esta LDL oxidada, se va a juntar a los macrófagos y va a hacer que las células espumosas aumenten también, ¿no? Y produciendo una injuria en el endotelio. Esta injuria va a producir una agregación plaquetaria, por lo tanto va a hacer que se comience a formar, va a haber una proliferación celular dentro de la íntima del vaso y se va a formar la placa aterosclerótica, ¿no? Y es por eso que aumenta los riesgos cardiovasculares en este tipo de pacientes. Como ven, ¿no? Tenemos dentro de lo que es la menopausia un montón de manifestaciones clínicas que se va a producir, no solamente en la parte del sistema nervioso central, ¿no? Sino también en el hueso, ¿no? En la parte genitourinaria, que ya lo hemos visto, que se va a producir en la mama, ¿no? En la mama va a aparecer lo que son las famosas mastopatías fibroquísticas, ¿no? La mama ese tejido graso se comienza como que a abrir un poco y se comienza a llenar de líquido y las pacientes comienzan a tener a veces mastalgia, ¿no? O dolor. Va a haber mayor pigmentación de los pezones y obviamente el ligamento de Cooper también va a perder el colágeno y las mamas comienzan a caer y se van a tornar péndulas, ¿no? Después de la menopausia. Entonces, como ven, tenemos un montón de manifestaciones de las cuales tenemos, algunas de ellas van a tener la necesidad de tener un tratamiento, ¿no? Para que la paciente pueda llevar una mejor calidad de vida. Y para eso tenemos lo que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Que es lo que se basa básicamente la exposición en la terapia de reemplazo hormonal, porque a quién les vamos a dar, a quién no le vamos a dar, quién necesita la terapia y por qué la tendremos que dar, ¿no? Entonces, hay un estudio grande que se hizo, ¿no? Un estudio que es el estudio WI, que donde, ¿sí? ¿Alguien me está comentándolo? Escuché una voz. ¿Sí se me escucha? Ah, ya, entonces no sé, se prendió el audio de él. Ya bueno, entonces le estaba comentando que hay un estudio grande, ¿no? Que es resultados de un estudio, que es el estudio WI, ¿no? Que es una serie un compendio de un montón de análisis clínicos multicéntricos, ¿no? Donde estudiaron o vieron, ¿no? A qué pacientes se le debería dar la terapia de reemplazo hormonal y a quienes no, ¿no? Obviamente, de este estudio ha salido varias
observaciones, ¿no? Dentro de ellas es que solamente se le debe dar terapia hormonal a las pacientes que tengan síntomas, uno, dos, que tengan riesgos de fractura, ¿no? Y hay que tener cuidado y que tengan enfermedades cardiovasculares que le puedan llevar pues a la muerte de la paciente, ¿no? Otro acápite que han sacado lo del estudio WIN es que tenemos que utilizar progestinas naturales, no sintéticas, porque las sintéticas son las que van o se han visto que tienen mucho mayor riesgo, eh, miren, y eso que protege de riesgo cardiovascular, ¿no? Accidente cerebrovascular, que la paciente tenga cáncer de mama, ¿no? Y también riesgo de cáncer colorectal. Entonces, no a todas las pacientes se le da terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal se hace, es igual que los anticonceptivos orales, se tiene que hacer para cada paciente en específico, ¿ya? No es lo que tomó mi vecina me va a hacer bien a mí, no es así. La paciente tiene que pasar por un estudio previo para poder recibir recién la terapia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la justificación para que nosotros podamos darle a una paciente la terapia de reemplazo hormonal? Uno, que tenga síntomas vasomotores muy marcados, que no le permiten seguir con sus quehaceres diarios, ¿no? Para síntomas vasomotores. ¿Qué sucede en los primeros años, cierto? El síndrome de manejo urinario de la menopausia para prevenir lo que es la atrofia vaginal, ¿no? Las pacientes ya pasados los 6 años de la menopausia vienen ya con esos tipos de trastornos, ¿no? Otro que es importante es la prevención de la osteoporosis, ya que se debe iniciar eh, de manera rápida si es que la paciente tiene mayor riesgo, ¿no? Si es que ya ha tenido de repente osteopenia desde antes de que le venga la menopausia, para evitar eso. Y si la paciente tiene insuficiencia ovárica prematura, obviamente, ¿no? O que tiene, para evitar los riesgos a largo plazo de lo que es la osteoporosis, ¿no? Y el riesgo de fracturas y el riesgo cardiovascular. Es por eso que no debemos de dejar de dar a estos pacientes porque porque se les va la insuficiencia ovárica prematura, mucho que les da a los 40 años, imagínense, ¿no? Tiene mucho tiempo para que tenga mayor riesgo de morbilidad. Entonces, así como tiene indicaciones, tiene sus contraindicaciones. Entonces, ¿a quién no le debemos dar terapia de reemplazo hormonal? Absoluto, es decir, no le debemos dar a las pacientes que vienen con un sangrado vaginal sin explicación, ¿no? A las que tienen disfunción o enfermedad hepática, ¿ya? Sobre todo severa. Si tienen historia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, a las que tienen trastorno de coagulación, ¿no? Conocido, o trombofilia. Acá sí hacen el acápite, los del estudio, que si la paciente tiene este tipo de trastorno, podemos optar tal vez por una vía transdérmica. Lo que es la hipertensión no tratada, historia de cáncer, ¿no? De mama, de endometrio o de otra neoplasia estrógeno dependiente, porque la terapia de reemplazo hormonal le vamos a dar estrógenos. Si tiene hipersensibilidad conocida a la terapia de reemplazo, es decir, se le ha dado anteriormente y ha tenido rechazo, ha sangrado, etcétera. Si tiene historia de enfermedad coronaria, ¿no? Como ha tenido un accidente cerebrovascular o ha tenido un TIA, ¿no? Que es un trastorno isquémico transitorio. Y relativas, ¿no? Que es si tiene los triglicéridos altos, sobre todo superiores a 400, si tiene enfermedad vesicular. ¿Ya? Acá se puede optar también, en vez de dar oral, se le puede dar un estrógeno transdérmico. También hacen la salvedad de eso en el estudio. Entonces, ¿quiénes pueden recibir y quiénes no pueden recibir la terapia de reemplazo hormonal? Ya como para que lo tengan fijo. Uno, pacientes que están en peri o posmenopáuticas sintomáticas, que estén sintomáticas. Las pacientes con síndrome génito urinario o genital de la menopausia, que tienen menopausia quirúrgica, ¿no? Y están menos de 40 años, son jóvenes, las que tienen insuficiencia ovárica prematura o precoz, si tienen atrofia urogenital o si tienen riesgo elevado de osteoporosis. Entonces, a estas pacientes se les debe dar la terapia. ¿Y a quienes no se les debe dar? A las mujeres que no tienen síntomas. ¿Para qué le voy a dar si no tienen síntomas? A las que tienen hemorragia y esto, no diagnosticada, si tienen tumores estrógenos dependientes, ¿no? O sospecha de, si tienen tromboflebitis o trombosis venosa profunda, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, si son mayores de 60 años, ¿ya? Y si tienen más de 10 años de la menopausia, desde el inicio de la menopausia, ¿ya? Acuérdense de esto.
A esas no le debemos dar terapia de reemplazo hormonal. Tiene efectos colaterales también la terapia de reemplazo, ¿no? La paciente puede comenzar a sangrar, puede tener dolor de mama, puede tener congestión o dolor pélvico, puede haber cambios en el estado de ánimo y algunas pueden aumentar de peso. Acuérdense que estamos dando estrógenos externos, ¿no? Puede ser estrógenos o progestágenos externos, igual que un anticonceptivo oral, ¿no? Es parecido. Obviamente, acá si la paciente presenta alguno de estos, sobre todo el sangrado, pues tenemos que dejar de dar la terapia o se suspende. ¿Cuál va a ser la elección del método? ¿No? Porque hay varios. Acá no les voy a hablar de qué terapia le vamos a dar o específicamente qué cosa vamos a hacer, porque como ya les he comentado, la terapia es individualizada dependiendo de cada paciente, dependiendo de toda la meses, la historia clínica que hagamos, vemos si tiene factores de riesgo, le vamos a dar la terapia. Pero podemos tener algunas ideas de lo que le podemos dar de acuerdo a algunas patologías, ¿no? Sobre todo en lo que es la vía oral, para poder darle estrógenos vía oral, solo estrógenos, la paciente, pues, si tiene hipercolesterolemia o el DHL bajo y alergia cutánea, podemos optar por una vía oral. Si la paciente aparte tiene hipertrigliceridemia, tiene hipertensión arterial, ¿no? No tolera la vía oral, tiene diabetes o insuficiencia renal, podemos optar por una vía transdérmica, ¿ya? En estrógenos. Otra elección podemos hacer lo que es la tibolona. La tibolona es un regulador selectivo de estrógenos, ¿no? Es tiene efecto estrogénico, progestágeno y androgénico. ¿Ya? La tibolona es un buen medicamento de terapia de reemplazo hormonal. Acá en el efecto estrogénico va a aliviar lo que es el síndrome genitourinario, ¿no? O el síndrome urogenital, como acción progestágena va a prevenir la proliferación endometrial, es decir, no va a hacer que crezca el endometrio, y androgénico mejora lo que es el líbido, ¿ya? Entonces, si la paciente viene porque uno tiene problemas de osteoporosis, ¿no? También se recomienda a las pacientes que están con riesgo de osteoporosis, sobre todo a las que tienen más de un año de fecha de última regla, ¿no? Y tienen riesgo de osteoporosis. Pero no se le debe dar por mucho tiempo, como todo terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Si le vamos a dar como protector para osteoporosis, sí podemos darle por un tiempo mayor, ¿no? Pero si solamente es para aliviar los síntomas vasomotores, acuérdense que solamente duran unos pocos años, ¿no? Después de la regla, de 1 a 2, 3 años. Luego de eso se va a calmar todo. Va a haber una regulación hormonal, entonces ya no necesitamos dar si es por síntoma vasomotor, ¿no? Pero tal vez sí por la libido, ¿no? Tal vez podemos optar por otro medicamento que tenga menos efectos. Entonces, eso se va viendo de acuerdo a van pasando los años. Entonces, esto es lo que hace la tibolona. De acá estamos hablando de solamente dar estrógenos, ¿no? Pero ¿en qué pacientes deberemos agregar una progesterona para evitar que haya sangrado, ¿no? Entonces, en las pacientes que tienen útero, siempre se les debe agregar estrógenos y progestágenos para evitar que haya una hiperplasia endometrial, ¿ya? Pero hay, como toda regla, hay salvedad, ¿no? En algunas pacientes que no tienen útero, que sí se le puede agregar progestágeno, sobre todo si tienen, pues, algunos de estos ítems, ¿no? Si tienen endometriosis, si sufren de epilepsia, si tienen hipertrigliceridemia o migraña, les va a ayudar el uso de progestágeno a pesar de no tener útero. En lo que es el tratamiento local, que es para el síndrome genitourinario, ¿no? O de la menopausia, que es un tratamiento, como dice su nombre, local, ¿no? Pero si el tratamiento no tiene una buena acogida o no hay una buena respuesta, se puede pasar a un tratamiento sistémico. En el tratamiento local, ¿qué quiere decir? Que se coloca dentro, ¿qué es lo que viene la afectación de la paciente? La vagina, ¿no? La vagina, hay una atrofia vaginal, hay una cervicitis atrófica, la paciente viene por dolor, dispareunia, hay aumento en lo que es, normalmente ya fisiológicamente por la menopausia va a haber una disminución de la grasa, ¿no es cierto? Sobre todo, de las paredes o de la piel. Entonces, los labios menores y los labios mayores a veces se pueden disminuir los labios menores, no se hacen más pequeños. Por ende, hay mayor facilidad de que los microbios puedan entrar más fácilmente a la uretra y producir infección urinaria, ¿no? Porque la uretra también como que se jala
con la resequedad vaginal. Entonces, ¿qué tenemos que ir a dar un tratamiento local para mejorar toda esa parte? ¿Ya? Entonces, tenemos el famoso estriol, ¿no? Que les he dicho que tiene efecto en esa zona, que va a aumentar la lubricación, ¿no? El estriol, va a mejorar el pH de la vagina, va a mejorar la elasticidad, ¿no? Para que la paciente pueda tener relaciones, ¿no? Aumenta la parte del colágeno y previene las infecciones urinarias. Tenemos otros, ¿no? Que son parecidos al estriol, que es el promistirin, que también es un análogo del estriol, también ejerce un efecto antiatrófico. De acá, todos estos son solamente, que a diferencia del estriol, el promestiren solamente tiene efecto en la vagina, no cruza la barrera epitelio vaginal, ¿ya? Otro que no tenemos acá en el Perú, que es el prasterona, eso lo tienen más en otros países como Argentina. Ese también va a disminuir lo que son las células parabasales para disminuir infecciones, ¿no? Aumenta el porcentaje de células superficiales, disminuye el pH de la vagina y mejora los síntomas de atropia vulvovaginal. ¿Ya? Si no funciona ninguno de estos y la paciente persiste todavía con las molestias, nos podemos ir a una vía sistémica, ¿no? Vía oral, que en este caso podemos darle los SERMs, ¿no? Que son los moduladores selectivos de receptores, ¿no? Como el raloxifeno que ya hemos visto, pero tenemos que tener cuidado que no se debe dar mucho tiempo para evitar que haya un crecimiento del endometrio, ¿ya? Obviamente, este tratamiento oral va a tener también efectos positivos en el hueso y va, por otro lado, en algunas pacientes, ¿no? Que no han tenido síntomas vasomotores, puede aumentar los síntomas vasomotores, ¿ya? Entonces hay que ver riesgo-beneficio. Por eso les digo que cada paciente es distinta. Acá en el tratamiento de los sofocos, que es otra de los manejos que tenemos que darle a los pacientes, tenemos que descartar cuáles son las contraindicaciones que ya hemos visto, ¿no? Si no tiene contraindicaciones, ¿no? Ya nos vamos a dar la terapia de reemplazo hormonal. Aquí tenemos que decidir si la paciente tiene útero, obviamente le vamos a dar estrógeno progestágeno, y la dosis o si es cíclico o no va a depender si la paciente, pues, quiere arreglar o no, ¿ya? Si está de acuerdo tener regla, se le puede dar, cuando está todavía en periodo perimenopáusico me refiero, ¿no? Se le puede dar para que siga como una terapia o como un tratamiento anticonceptivos orales para que siga menstruando, y si ya pues ya está ya con mucho tiempo de amenorrea, ya no regla, ¿no? Se le puede dar una terapia, cíclica, ¿no? Solamente para disminuir los bochornos. Obviamente, si el inicio es con dosis baja, ¿ya? Con dosis baja para ver cómo va la respuesta. Si tiene una buena respuesta, pues se continúa, y si tiene mala respuesta, se va ajustando la dosis de acuerdo a cada paciente, ¿ya? Acá tenemos que tener la salvedad de que estamos, tratando los sofocos, pero hay que ver si la paciente pues tiene o no tiene útero, acuérdense, ¿no? Y si todavía está menstruando o no, porque estos sofocos pueden aparecer también en el periodo de la ¿no? Antes de que cese completamente la regla. Y si por ahí la paciente tiene contraindicaciones para terapia de reemplazo hormonal, ya solamente se le pide que cambie estilo de vida, que haga actividad física, que disminuya el tabaco, que baje de peso, ¿no? Y se puede dar por ahí un tratamiento no hormonal, como la soya, ¿no? La soya le puede ayudar, porque hay varios estudios que indican que no ayuda mucho, ¿no? Pero a veces como placebo les puede servir a las pacientes. Lo que es el síndrome climatérico en sí, ¿no? En general, no solamente para sofocos, igual tenemos que evaluar la dosis y la vía de administración de la paciente de acuerdo a las características de cada una de ellas, descartar las contraindicaciones y hay que evaluar los beneficios. Siempre hay que hacer eso, ¿no? Y el esquema va a depender, como ya les estaba adelantando hace un rato, si la paciente todavía quiere arreglar, ¿no? Esto lo saqué de un texto argentino, por eso dicen de privar o no, se refieren a sangrar o no, ¿ya? Entonces, si la paciente todavía está en pre o perimenopausia, se le tiene que dar un esquema combinado, porque tiene útero, obviamente, no se le tiene que dar estrógeno y progestágeno, y acá va a depender si quiere algo continuo,
¿no? O se le da cíclico, es decir, 25 días se le da estrógeno y luego se sigue con progestágeno por 12 a 14 días para que no haya una mayor alteración, ¿no? Esto es igual que los tratamientos de anticonceptivos orales. Y acá, obviamente, puede haber una alteración en la respuesta endometrial y la paciente puede tener, pues, sangrado uterino normal. Por lo que más optan a veces es por el tratamiento continuo, es decir, sin tener ningún pare, con estrógenos y progestágenos para que haya menor sintomatología, ¿no? Sobre todo en lo que es la mastalgia, y acá hay una mejor adherencia al tratamiento porque las pacientes no dejan de tomar las pastillas, entonces no hay el riesgo de que se puedan olvidar, ¿ya? Y en las pacientes pues postmenopáusicas que ya no tienen regla, acá también se puede dar un tratamiento combinado, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Del síntoma que predomina en la paciente, se puede dar tibolona o se le puede dar terapia solo con estrógeno y aparte se le coloca un dispositivo intrauterino de progestágeno para evitar el crecimiento del endometrio. Por eso le digo, no es específico de una paciente en sí, sino que hay que analizar y ver qué podemos optar para cada paciente. Obviamente se conversa con la paciente y se le explica los riesgos y beneficios y ella acepta o no los riesgos, ¿no? Pero sí, cuando hay osteoporosis, pues ahí la paciente tiene que tomar, si no, puede tener fractura, ¿no? Entonces, en la paciente sin útero, ¿no? Sin útero podemos utilizar solo estrógeno, salvo algunos casos en que nos puede ayudar, ¿no? Como ya les he dicho, endometriosis, epilepsia, hipertrigliceridemia, migraña, las pacientes que no tienen útero. Acá la vía puede ser oral o transdérmica, ¿no? Y dependiendo si tiene o no intolerancia oral, si por ahí tiene alergias cutáneas, ¿no? Si no se puede poner el parche porque el clima es muy húmedo y se le va a despegar el parche. Y si tiene hipertrigliceridemia, mejor es optar por la vía oral, ¿no? En vez de por la vía transdérmica, que también nos puede ayudar. O sea, la vía de administración va a depender, ¿no? Entonces, en una paciente sin útero se puede utilizar solo estrógeno. Muy bien. Entonces, ya como para terminar, tenemos los enfoques de lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Acá no ha cambiado, que las indicaciones son para el uso de tratamiento de los síntomas vasomotores severos, ¿no? Las oleadas de calor asociados a la menopausia. Esto sí sigue siendo, está en boga para el tratamiento. En lo que es el tratamiento de síntomas moderados de atrofia vaginal o vulvar, la resequedad o irritación asociados a la menopausia, ya cuando estos productos se prescriben solo para el tratamiento de los síntomas de atrofia, ¿no? Se debe considerar solo productos tópicos, no sistémicos, ¿no? A eso se refiere. Y en lo que es la prevención a la osteoporosis, ya esto sí, solo para prevenir la osteoporosis en la menopausia se puede considerar el tratamiento con medicamentos no estrogénicos, si en el caso de la paciente no lo puede tomar, ya no puede tomar terapia de reemplazo hormonal. Y si si tenemos terapia de reemplazo hormonal, de preferencia estrógenos y progestágenos, si la paciente pues tiene útero, ¿no? Solo si el riesgo sobrepasa al riesgo de la droga. Entonces, primero se tiene que conversar con la paciente y optar tal vez por terapia no hormonal antes que por la hormonal. Ya siempre se prefiere eso. Obviamente ayuda, los síntomas se van rápido, pero hay riesgos a largo plazo con el uso de esto. Esto es del estudio del WI, ¿no? The World Magazine Initiative, las recomendaciones de la COF, que dice la decisión de utilizar la terapia de reemplazo hormonal requiere de la evaluación completa de todos los riesgos y los beneficios para cada paciente. Las mujeres que toman esta terapia por síntomas vasomotores deben hacerlo el menor tiempo posible y la menor dosis posible. Y el uso a largo plazo solamente en mujeres asintomáticas se debe suspender. Y a largo plazo solo se debe utilizar en pacientes con riesgo de osteoporosis, ¿ya? Con osteoporosis y riesgos de fractura, mejor dicho. Las pacientes que decidan continuar con la terapia de reemplazo hormonal deben comprender sus riesgos y deben tener también la existencia de otras alternativas, ¿no? Y las pacientes que tienen osteopenia o osteoporosis, existen ya los bifosfonatos y el roloxifeno que se puede utilizar para evitar estos riesgos. Entonces, acá han hecho un balance de los riesgos-beneficios, ¿no? Hay beneficios, pero más son los riesgos. Entonces, solamente lo podemos utilizar para 3 cosas específicas: síndrome genitourinario, atrofia
los vasomotores, perdón, atrofia, osteoporosis, ¿no? Pero como ven, el riesgo son mayores, ¿no? Puede haber cáncer de mama, tromboembolismo, infartos, enfermedades de vesícula que puedan alterarse. Y entonces, si para pacientes que sufren de osteoporosis, si disponen de dos alternativas, mejor es utilizar eso. Entonces, no es que estemos en contra de la terapia de reemplazo hormonal, pero hay que tener mucho cuidado porque después vienen los problemas al posterior cuando las pacientes se diagnostican de alguna enfermedad como cáncer, ¿no? Y vienen los problemas posteriores. En conclusión, toda mujer en etapa de climaterio debe recibir información sobre lo que es la terapia de reemplazo hormonal, los beneficios y los riesgos. Se debe realizar un abordaje integral y multidisciplinario para garantizar que haya una comprensión de cada paciente. Acuérdense que nosotros estamos por lo menos los que están en la sede, en el Hospital 2 de Mayo, son pacientes a veces que no tienen un nivel de estudio o socioeconómico alto, ¿no? A veces no te comprende lo que le dices. Entonces tenemos que esperar que la paciente te comprenda o te entienda, porque ellos simplemente reciben la receta y lo van a tomar porque no entienden. Y a veces no entienden los riesgos, ¿no? Hay que reforzar lo que es el estilo de vida, una dieta balanceada, actividad física, que dejen de fumar y bajen de peso. El perfil es individual, lo voy a repetir a cada rato. A cada paciente es individual, no se le puede dar lo mismo a varios pacientes. La decisión debe ser consensuada por la paciente, no es que le podemos obligar, tiene que tomar, el punto, porque nosotros somos los médicos, al final la paciente va a tomar lo que uno le da, ¿no? Pero la paciente tiene que decidir y ver los riesgos también. Y ver el riesgo-beneficio y las recomendaciones van a ser diferentes para cada edad y el tiempo de comienzo de la terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, chicos. Entonces, más o menos eso era lo que les quería compartir del tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda para poder resolverla ahora. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se han dormido? Doctora, una pregunta, buenos días. Bien. Buenos días. Sí, doctora. Entonces, en los pacientes posmenopáusicas se recomendaría, digamos, siempre empezar con una terapia hormonal antes que utilizar los bifosfonatos, o en todo caso, se puede utilizar ambos a la vez, doctora. Al revés. Primero comenzar por lo no hormonal, es decir, comenzar primero por los bifosfonatos y por el raloxifeno, obviamente con tiempo corto, y si ya es mucho más el riesgo de fractura y la paciente tiene asociado algún otro síntoma, ¿no? Ya por ahí, aparte de la osteoporosis, tiene pues un síndrome vasomotor muy marcado, sofocos, o el síndrome de genitourinario, que más o menos no se llevan, pues, ¿no? Por el tiempo no van a estar juntos normalmente, pero en la osteoporosis, pues sí, puede por ahí estar, se puede utilizar una terapia de reemplazo hormonal ya en conjunto para todos los síntomas. Pero si solamente es para osteoporosis, como bien lo acabo de poner en la conclusión, es mejor utilizar los bifosfonatos o los SERM, que son los moduladores selectivos de estrógenos, primero, antes que darle una terapia de reemplazo hormonal ya general. ¿Sí? Sí, doctor, hacer manejo de bifosfonatos también lo puede hacer la especialidad de ginecología. No hay ningún problema. Lo podemos hacer nosotros, pero si ya, igual, como les he comentado, el tratamiento de este tipo en esta etapa es multidisciplinario. Entonces, si vemos que la paciente, pues aparte tiene otros factores de riesgo, aparte de la osteoporosis, tiene pues un problema de estar gordita, tiene sobrepeso, etc., la vamos a mandar con el endocrinólogo. Y vamos a hacer un manejo conjunto, ¿no? Si no va también, de repente viene por dolores, porque la mayoría viene así, ¿no? Que les duele las articulaciones, vamos también con el reumatólogo. Entonces, o sea, es multidisciplinario, no solamente nos vamos a fijar nosotros. Obviamente, como ginecólogos, sí estamos, y lo que tienen ya un poco más de conocimientos en este tema, se puede dar tratamiento, con la vitamina D asociado al fosfonato, etc. Lo que nos puede frenar un poco para poder darles el tratamiento continuo es en las pacientes que son aseguradas, porque a veces en el CIS, si no sale la receta, si lo damos nosotros nada más, ¿no? También tiene que darle la otra especialidad. Entonces, solamente por eso, pero nosotros también podemos dar y hacer el seguimiento, ¿no? Sobre todo de otros, si aparecen otro tipo de síntomas. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo ha quedado claro? ¿O por ahí no me han entendido nada? Por eso no me preguntan. Doctora, un Sí, favor, no sé si le podría pasar sus PPTs a la delegada, por favor, sí, sí, o sí. al delegado. Se lo voy a pasar a Muchas gracias, doctor. sí, a la delegada a la que me ha llamado hace un ratito, a la voy a grabar. ¿Cuál era su nombre? Lichi Cárdenas, doctora. Ichi Cárdenas. Y ahorita te grabo y te mando mis diapositivas, ¿ok? Para que compartas con tus compañeros. Muy bien, chicos. Entonces, solamente para que tengan en cuenta que la menopausia es una etapa fisiológica, a todas las mujeres nos va a pasar, ya solamente hay distintas formas de poder sobrepasarlo. El tratamiento de terapia de reemplazo hormonal es individual para cada paciente, eso acuérdense, ya es individual, no se le puede dar la misma, es igual que los anticonceptivos, no a todas les va a caer lo mismo igual, ¿ya? Ya cuando van a ver lo que es métodos anticonceptivos, también les van a hacer hincapié en eso, y más que todo eso, ¿no? Los síntomas, les he dicho las cosas, les he puesto hincapié en algunas cosas que son probablemente las preguntas que se le puedan hacer, ¿no? No les estoy dando las preguntas de examen. Tienen que leer todo, ¿no? Pero en algunas cosas pues les he puesto hincapié un poco más. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta o algo extra, tengan una bonita mañana, un buen fin de semana y ya nos estamos conectando en alguna otra clase. Muchas gracias, doctora. Muy bien, chicos. Cuídense.